¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, como todos los lunes, a partir de las 10 de la noche estamos en Panorama. Y vamos a hablar de varios temas, pero básicamente, vamos a hacer varias lecturas en realidad sobre un eje temático, que es el de las elecciones, el resultado de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, desde una perspectiva básicamente que es la perspectiva económica. Porque todavía nos seguimos preguntando por qué se votó como se votó en la Argentina. Y hay preguntas que tienen respuestas parciales, hay preguntas que todavía no tienen respuestas, y ninguna de esas respuestas termina de completar con cierta satisfacción un esquema que permita satisfacer la demanda de esas respuestas en términos globales, dada la complejidad de este escenario. Lo que no está en discusión es el proyecto de país, o por lo menos no aparece en esa discusión. Bueno, ¿cuál es el proyecto de país? Sí aparece la discusión sobre el caudal de votos, sí aparece la discusión respecto de cuántos votos ha sacado una fuerza, la otra, las responsabilidades en esto, para algunos en el mérito de los votos obtenidos, para otros en el demérito de los votos obtenidos. ¿Por qué se votó como se votó? Sigue siendo una gran pregunta. Claro, una sociedad argentina como la Argentina, tan heterogénea, admite para este tipo de preguntas lecturas múltiples o múltiples respuestas. No una explicación, sino distintas explicaciones, probablemente en línea con la visión que tengan cada uno de esos distintos sectores que componen una sociedad, como te decíamos, tan heterogénea. Claro que tampoco la sumatoria de estas respuestas nos permitiría explicar la totalidad de las preguntas o la totalidad de los disparadores que nos podemos ir planteando respecto de cómo están dadas las cosas. Ahora, ¿por qué se votó como se votó? Se votó por la cuarentena. Entonces, nos seguimos haciendo preguntas, ¿no? ¿Se votó por la administración de las vacunas? ¿Se votó por si Pfizer sí, Pfizer no? Si Sputnik primero sí, luego con algunas dificultades, a medias, si tuvo que ver con la ideologización en cuanto al origen de las vacunas, si Rusia, si China, si Estados Unidos. Se votó como se votó por los 115.000 fallecidos producto del COVID en la Argentina. Claro, los muertos no votan, pero y todos sus deudos sí. Se votó por las jubilaciones que quedaron al arbitrio y al juicio voluntario del poder en cuanto a su actualización. Tal vez ha pasado demasiado tiempo para tener ese punto como una explicación. Se votó por la inflación y, por un lado, la pérdida de la capacidad el poder adquisitivo del salario, pero también la pérdida que significó para el empresariado, para el comerciante, tanto tiempo de cuarentena. Se votó como se votó porque se dispuso un cierre muy hermético de las actividades y quien firma esa resolución es el que la viola. Se votó por la seguridad o por la inseguridad en nuestro país. Los cambios de nombres y de hombres también reflejan otras cuestiones. Y no es un juego de palabras nada más, porque también tiene que ver con esto que hemos tan presente en nuestra actualidad más inmediata, que es la equidad de género, y esta nueva conformación o constitución del gabinete muestra una inclinación sobre todo de una presencia mayoritaria de varones en la estructura de colaboradores del presidente. Todas estas preguntas y las posibles respuestas terminan de dibujarnos una lectura más o menos satisfactoria de qué fue lo que pasó. Vuelvo al tema de la seguridad. ¿Es Aníbal Fernández la respuesta a esto? Se espera con esto resolver la cuestión de la seguridad. ¿Era Bernie tal vez o la salida de él? No sé si es la respuesta, no está claro si es la respuesta. Lo que sí está claro que no era Frederick la respuesta al tema de la seguridad anteriormente. Está claro que no es la inflación la respuesta a las expectativas en cuanto a la economía que tienen los argentinos. No es este esquema
tan angustiante e impredecible lo que aspira el empresariado, el emprendedor, el comerciante para poder desplegar su actividad empresaria. Y no es solamente política partidaria la explicación a todo esto, ni los movimientos que se han dado en este último tiempo lo que terminan de explicar este escenario complejo que vive la Argentina. ¿Es el peronismo la responsabilidad de esto, de esta declinación? ¿Es un mérito de Juntos por el Cambio el caudal de votos? No se habla del triunfo de Juntos por el Cambio, se habla desde la centralidad del poder, de cómo ha impactado el resultado de estas elecciones. Y nuevamente ese protagonismo lo tiene el peronismo. La responsabilidad de todo esto es el populismo en la Argentina. ¿Cuál es el modelo de país al que se pretende, al que se aspira frente a esto? Bueno, todas estas preguntas las seguimos haciendo nosotros y son las que se hace mucha gente hoy por hoy. No está claro tampoco qué va a pasar en noviembre, porque lo que vimos en estas pasos es un escenario de profunda frustración que no lo quisieron ver, que no se quiso observar desde el oficialismo, pero que impactó y fue como pegarse los dientes contra la pared. Ahora, estas elecciones, ¿qué cambiaron? Sí, cambiaron la política, cambiaron la estructura de gabinete, cambiaron varias cosas, pero no fueron elecciones para definir la distribución de los espacios de poder, porque esas elecciones van a ser en noviembre. ¿Qué va a pasar en noviembre? Y no está claro si se va a replicar este esquema de hace 2 domingos atrás. Pueden pasar todavía algunas cosas más durante estos 60 días, casi 60 días que nos separan de las próximas elecciones. Bueno, estos temas son los que nos motivan a nosotros a estar charlando aquí en Panorama. Y hemos invitado en la jornada de hoy a Marcelo Loyarte, que es empresario, que es emprendedor, que está además preocupado por esto, y antes de las elecciones dijeron, vamos a inaugurar un ciclo de conversaciones, ¿para qué? Y para abordar esto, cuáles son los escenarios posibles en términos económicos, en términos empresariales, de desarrollo, de proyección económica, de generación de riqueza, lo que nos motiva a charlar. Marcelo, muchas gracias por estos minutos que nos estás dando de tu tiempo y por aceptar el convite. Gracias a ustedes por la invitación, para mí es un placer estar en tu programa. Mañana hay una charla, un conversatorio sería, o es una charla. Lo van a hacer de manera remota, lo hacen desde Baubá, que es una aplicación para negocios, para empresas. Pero contanos algunos detalles de esto, ¿no? De cómo surge esta iniciativa de hablar de los escenarios posibles respecto de una Argentina muy tensionada en un proceso electivo como el que estamos viviendo. Bueno, en principio hay que recordar que Baubá es más allá de una plataforma que permite comprar y vender mejor entre las empresas, un espacio para el desarrollo de la industria. Cuando decimos industria es toda la actividad económica privada, tanto servicios como producción. Y uno de los ejes que tenemos es el de poder conversar. Perdón que te interrumpa. Hay un sector de la política que siente cierta tirria por iniciativa privada, por el empresariado. ¿Usted lo advierten así? ¿Sienten esa...? Mira, nosotros estamos tratando de gestionar desde la economía y desde el sector privado los negocios de manera tal de contribuir a la sociedad, independientemente del signo político. Queremos ser empresarios que agreguen valor, que generen trabajo. Y tenemos una concepción, que la concepción es que la riqueza la genera el sector privado. Sí, por supuesto, hay un rol por parte del Estado de equilibrar aquellas fallas que el mercado y la economía pueda tener, pero la riqueza la genera el sector privado. Por lo tanto, toda iniciativa que provenga de ese sector hay que promoverla. Hay que desarrollar mucho el agregado de valor. Por eso para nosotros es muy importante la posibilidad de unir empresarios, de que se genere una comunidad. No son escenarios, como vos describías recién, no son escenarios fáciles para hacer negocios. Por lo tanto, el empresario que está solo en Neuquén o que no se siente lo suficientemente acompañado en sus negocios porque el escenario no le resulta favorable, quizás pueda encontrarse con un empresario de Jujuy, de Salta, de la provincia de Buenos Aires, donde puedan hacer negocios y discutir prácticas que les resultaron
favorables en escenarios que son realmente muy cambiantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, te interrumpí y me estabas contando algo de la charla de mañana. Decime, sí, no, te contaba que uno de los ejes que tenemos en BAUBA es el de poder compartir temáticas tipo conferencias y digamos, y conversaciones, como las llamamos así, y decidimos hace algún tiempo que después de las elecciones era necesario escuchar a algún analista para ver qué estaba interpretando como consecuencias del resultado de las elecciones, fuera el que fuera. Nosotros ya habíamos decidido esta conferencia mucho antes de las elecciones, incluso con algunos preescenarios que habían establecido algunos especialistas, y porque siempre pasa lo mismo, digamos, los negocios se desarrollan dentro de un contexto. Siempre Michael Porter dijo, el especialista en estrategia empresarial, siempre dijo que la rentabilidad empresarial tiene como condiciones un 70% de buenas condiciones de contexto y 30% de habilidades propias. Para ser competitivo hay que tener un contexto favorable. Bueno, esa es nuestra perspectiva, tratar de contribuir a que no solo las empresas se compren y vendan entre sí, sino que además puedan compartir experiencias, escuchar especialistas. Y no nos imaginamos nunca realmente que íbamos a tener un escenario tan cambiante como lo fue, tanto por las repercusiones del resultado de las elecciones como los sucesos posteriores. Nosotros vemos en el empresariado que esa incertidumbre que había antes de las elecciones de alguna manera continúa y es bastante difícil para la toma de decisiones en los negocios. Así que mañana lo que vamos a buscar con Claudio Zukovicki, que es un especialista en economía y muy reconocido, conocido inclusive en el ámbito de los medios, la idea va a ser que él nos cuente desde su perspectiva cuál puede llegar a ser el escenario económico dentro del cual las empresas van a tener que tomar decisiones y volcar sus recursos hacia un lugar u otro. Nosotros hoy con BAUBA estamos en contacto con empresas de distintas partes del país y las realidades son realmente distintas. Ahora, esas realidades distintas a las que haces mención, implican también una mejora en las condiciones de transacción que puedan hacer las empresas, implican ampliar el abanico de proveedores, implica ampliar el abanico de oportunidades de vincularse. ¿Qué implica? Sí, mira, y cuando pensamos BAUBA, la pensamos fundamentalmente primero porque es un fenómeno mundial, o sea, ya no hay barreras geográficas para hacer negocios, por lo tanto hay que aprovechar esa tecnología disponible y tiene que existir la posibilidad de que un empresario de Neuquén pueda hacer negocios con un empresario de la provincia de Buenos Aires o con un empresario de Córdoba o de cualquier otra, de un pueblo de Jujuy, de donde fuera. La tecnología está, para eso desarrollamos una herramienta. Hoy, por ejemplo, hay una realidad que es propia de la incertidumbre que estamos hablando, que es que en general observamos que las empresas y los proveedores que tienen recursos tratan de vender lo mínimo que necesitan para hacerse del capital necesario, flujo de caja, para pagar sueldos, los impuestos, pero no se animan a vender mucho más que eso por la incertidumbre de cuál va a ser el nivel de precios que va a haber en los próximos meses, qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con el mercado laboral. Y después está la otra, que productos que tienen como raíz o algún vínculo con las importaciones está costando conseguir. Entonces hoy hay poca oferta y mucha demanda de bienes que cuesta encontrarse demandantes y oferentes. Bueno, la propuesta de BAUBA es un poco eso, es buscar la manera de vincular oferentes y demandantes de toda Argentina. Es interesante lo que ustedes están planteando, porque cuando uno habla de Neuquén o cuando habla de la economía regional de la Nor Patagonia, hablas de actividades o agroproductivas, fruticultura, ganadería, o otras actividades extractivas como la minería o la pesca o el turismo en el mejor de los casos, pero fuertemente golpeado por esta última cuarentena, o el petróleo, los hidrocarburos en Neuquén. Y ustedes están planteando otro escenario, otro eje de negocios, otro ámbito de negocios que tiene que ver con la articulación, que tiene que ver con la vinculación. Para ustedes también proyectarse hacia adelante
adolece de esas circunstancias a las que hacía referencia recién, que el que tiene un producto vende lo necesario como para garantizarse el flujo de caja? Mira, nosotros creemos que un escenario de incertidumbre de esta naturaleza no debería prolongarse demasiado en el tiempo por una cuestión de que en algún momento algún trazo un poco más claro puede llegar a haber, sea por la dirección que sea para el rumbo que fuera. No vamos a opinar en términos de política partidaria. Sí, lo que vamos a hacer es facilitarles a las empresas que hagan negocios entre ellas. Y nosotros lo que buscamos es que les sea más fácil a los que necesitan productos conseguir a sus proveedores de cualquier parte del país y a aquellos que necesitan vender encontrar a sus clientes en cualquier parte del país. Hoy nosotros con la plataforma vamos a simplificar, estamos ya simplificando, ya hay operaciones que realmente lo demuestran, estamos simplificando mucho la gestión de las compras. Ya no hace falta que haya alguien en las calles recorriendo con un vehículo para conseguir presupuestos. Hoy pueden usar la plataforma, pueden vincularse con muchas empresas. Estamos haciendo mucho hincapié en el tema de la confiabilidad de las empresas que están adentro de la plataforma. Una de las condiciones que hay que cumplir para estar en Baubá es estar en situación 1, en lo que es la calificación del Buró de Crédito del Banco Central, que significa no tener mayores dificultades financieras. Así que lo que buscamos es eso, que las empresas cuenten con una herramienta de gestión, pero a la vez con una visión de hay que promover los negocios, ¿no? Por eso es la herramienta más estas iniciativas como las conversaciones sobre temas que son de interés empresarial. Y las conversaciones empresariales, los vínculos, ¿están relacionados con los ejes económicos, los circuitos económicos de aquí, de esta región, o ya trascendió la región? Trascendió la región, nosotros ya hoy tenemos vínculos, como te decía, con empresas de otras partes del país, y a lo que aspiramos es a que Baubá sea la plataforma de negocios de Argentina. Te diría que sería la primera B2B, digamos, la primera plataforma que vincula empresas con empresas de distintas ramas de actividad. Sí hay iniciativas en la Argentina que son más específicas o del sector agropecuario o del sector de la salud, pero que integre todo el abanico de empresas. Somos la primera y apostamos mucho a ser una herramienta para las pymes. Las pymes en Argentina tienen un rol clave en nuestra economía y esta herramienta les va a facilitar mucho. Por ejemplo, si una pyme hoy quisiera desarrollar su e-commerce, tendría que hacer una inversión que a través de Baubá se la ahorra. ¿Por qué? Porque sus productos puestos en Baubá le evitan tener que desarrollar su e-commerce. O la otra empresa que necesita vincularse con otros proveedores porque no consigue un insumo determinado en alguna parte del país, puede la plataforma ayudarlos a encontrar esos proveedores. Nosotros apostamos mucho, de hecho el nombre original de Baubá era otro, apostamos mucho a que sea esta una herramienta para las pymes de Argentina. Nosotros estimamos poder llegar a más de 3.500 pymes, y ya estamos teniendo muy buenas señales de acompañamiento de empresas de la región y de empresas de otras partes del país. Una pregunta que puede parecer muy simple, pero que tiene que ver con la identidad. ¿Qué es Baubá? Bueno, Baubá buscamos... ¿De dónde surgió, digo, el nombre Baubá? Sí, bueno, sí. Baubá, decidimos ir por el camino de una palabra nueva porque queremos que una palabra nueva tenga un significado nuevo. Baubá para nosotros queremos que sea Baubá sinónimo de la plataforma para que hagan negocios las pymes. Si no queríamos asociarlo, originalmente pensamos en uno, pero después dijimos, no, ¿por qué no crear un nombre nuevo que sea sinónimo de la primer plataforma B2B de todas las ramas de la actividad y máxime creada desde el interior de Argentina? Somos la primera en la Patagonia. ¿Surgió aquí mismo? Surgió acá en Neuquén. Somos todos empresarios de acá de la región, de Río Negro y de Neuquén, de distinto origen. Los fundadores venimos del sector de la energía, de la fruticultura, de la educación, de la tecnología. Y bueno, dijimos, indudablemente esta puede ser una oportunidad que en el mundo se está desarrollando el negocio B2B a través de las plataformas electrónicas. ¿Por qué no hacerlo
nos sentamos hace 2 años y acá Vos sabés estamos. que lo de la tecnología, lo de las plataformas como esta, el e-commerce, todavía resulta un tanto complejo para que todos se puedan acoplar, digamos. Es más, hasta algunas cámaras empresariales lo ven como una competencia, hasta si los apurás un poquitito desleal, ¿no? Porque no tienen vidriera, porque no pagan tasa de seguridad, comercio e industria en el municipio, digo, porque digamos, el e-commerce tiene esas particularidades. Otros han intentado acoplarse y se han asociado cámaras o comercios, pero nunca han tenido tal vez un gran despliegue, digamos, una gran inserción en el mercado electrónico para poder prosperar de la manera que me imagino se imaginaban ellos. Uh-huh. ¿Cuál fue el salto cualitativo que a ustedes les permitió dar, digamos, ese avance en cuanto al desarrollo y a la captación de actores económicos y empresariales? Mira, la visión arranca con que hay fenómenos a nivel mundial que llegan en algún momento y que son imparables. Uno de los fenómenos es el e-commerce, o sea, el e-commerce ya no se discute en ninguna parte del mundo, que es la herramienta para que las empresas hagan negocios tanto con consumidores finales, el B2C que se llama, que es Business to Customers, que es las empresas que le venden a los consumidores finales, como el B2B, que es esto Business to Business, que es empresas que se venden insumos entre empresas. Esto es un fenómeno que no tiene freno, o sea, es un fenómeno que indudablemente se instaló y se instala cada vez más y que va a ser una forma de hacer negocios que ya hoy es así. Hoy cualquier persona, yo hace 3 días compré algo que necesitaba a una señora en Bariloche a través de las redes sociales, y esa señora lo que hizo fue compró y revendió un producto. Y yo lo compré a un precio conveniente, la calidad que elegí, y el proveedor estaba en Bariloche como podría haber estado en Jujuy, en Capital Federal. Hoy el tema de los negocios virtuales es un fenómeno que no puede frenarse. Entonces, si ese es un fenómeno y un modelo de desarrollar negocios nuevos y un modelo de cómo venderse y comprarse, dijimos, tenemos que ser una oportunidad tanto para las empresas de la región que se sumen y que salgamos al resto del país, como para que otras empresas del país puedan hacer negocios en cualquier punto del país. ¿Cómo lo afectó la cuarentena? Bueno, la cuarentena en principio te diría que nos ayudó porque la virtualidad quedó menos en discusión, digamos, un fenómeno que iba a tener un tiempo más largo aceleró la toma de conciencia de que a las personas cada vez les resulta más fácil hacer negocios a través de Internet, que la gente ya no desconfía del uso de Internet para comprar y para vender. Y por otro lado, todo ese tiempo que hubo de cuarentena, nosotros lo aprovechamos para desarrollar la plataforma, y cuando la economía empezó de alguna manera como a abrirse, nosotros ya estábamos en condiciones de salir como lo hicimos. Ahora estamos en una etapa nueva. ¿Y cómo acusan la desaparición de empresas dentro del circuito económico de nuestro país? Digo, porque a lo mejor en un contexto de crecimiento probablemente la potencia habría sido mayor, pero en una etapa de contracción de la economía, de restricción y de desaparición de algunos actores comerciales o empresariales, me imagino que los resultados también acusan ese impacto. Sí, indudablemente no es el escenario ideal, pero también estamos viendo lo siguiente, y es que esto que te contaba de empresas que les está costando conseguir productos, utilizan la herramienta para conseguirlos en el resto del país, o empresas de una zona determinada como esta que salen a buscar clientes a otras zonas del país. Creemos que de acá a fin de año vamos a tener un nivel creciente de empresas que se sumen, como está pasando estas semanas, y a partir del año que viene vamos a tener un crecimiento mucho mayor todavía en otras zonas de Argentina que están bastante más lejos, en las cuales vamos a ir poniendo algún pie de manera progresiva. Como decís vos, obviamente nos hubiera gustado mucho más una economía más pujante, con menos incertidumbre, pero estamos viendo apertura
de las empresas, especialmente las pymes. El otro día charlaba con una persona que tiene una fábrica chiquitita de muebles. No tiene que desarrollar su e-commerce. Y por otro lado, lo van a poder usar y lo van a poder probar gratis durante un tiempo. Si les resulta, se quedan. Y si no les resulta, se discontinúan su vinculación con Bauba. Pero no nos cabe la menor duda, porque lo hemos visto en otros países, los resultados. Las empresas se van a terminar quedando, pymes, comercios chicos, empresas grandes, pero particularmente las pymes se van a quedar en Bauba porque van a ver en esto una herramienta interesante para desarrollar sus negocios. En algún momento decías como que empiezan a difuminarse las fronteras, sobre todo hablando de, no solamente las fronteras geográficas, las distancias se acortan, ¿no? Pero también las diferencias de precios, ¿o me equivoco? Sí, lo que estamos viendo es distintos oferentes a distintos precios, oferentes de productos que cuesta conseguir. A nosotros nos han llamado empresas de la zona para decirnos necesitamos conseguir determinado insumo, denos una mano para buscarlo. Y hemos agarrado el teléfono, digamos, porque los primeros tiempos también son un poco hacer los máximos esfuerzos y agarramos las guías telefónicas y agarramos las bases de datos y empezamos a llamar a empresas de distintos lugares del país para ver si le podíamos conseguir a esa empresa lo que necesitaba. Lo pudimos lograr y logramos que tanto un oferente como un demandante se sumaron a Bauba. La última consulta que te hago, y no te quito más tiempo, Marcelo. Contame cómo es la charla de mañana, horario y cómo sumarse. Bien, mañana es una charla virtual donde va a exponer Claudio Zukovicki, que es un especialista en economía, una persona muy divertida. Invitamos a la gente que se sume porque la van a pasar bien. La forma de inscribirse es mandan un email a conversaciones@bauba.com.ar. Recordemos que Bauba es la primera con B corta y la segunda con B larga. Así que mandándonos un email a conversaciones@bauba.com.ar, ahí automáticamente los inscribimos. Nos están quedando algunos lugares para mañana todavía, así que con Claudio ya dijimos que es muy probable que repitamos esta iniciativa. Así que mañana a las 5 de la tarde es la actividad. Les pedimos a todos que hasta las 4 de la tarde se inscriban, después nos resulta un poco más complejo, pero de todas maneras vamos a repetir esta y otras. Tenemos intenciones de también contactarnos con especialistas en el mercado laboral, especialistas en legislación laboral, especialistas no solo en cuestiones que tienen que ver con la normativa de la legislación laboral, sino cómo hacemos para generar más empleabilidad. Es decir, hay un tema que es importante, que es hay desocupación, pero también hay necesidad de ocupación por parte de las empresas. Entonces, esa falta de empleabilidad, queremos escuchar a especialistas y referentes a ver qué opinan y quizás por ahí puedan salir iniciativas interesantes. Muchas gracias por estos minutos, Marcelo. No, yo te agradezco a vos por la invitación y vuelvo a repetir la invitación a toda la audiencia a inscribirse mañana o esta noche a la charla de Claudio Zukovicki, que nos va a contar un poco su visión sobre cuál es la economía que viene para tomar las mejores decisiones. Y yo te quisiera contar, a propósito de esta entrevista de recién con Marcelo Loyarte, el porqué de una charla de estas características. La historia es muy cortita. En el 2001 también hubo una crisis importante en Argentina y en aquel entonces, desde la actividad periodística, empezamos a ver aquellos ejemplos, aquellos casos en donde emprendedores, empresarios, comerciantes, del nivel que sea, pequeño, micro, mediano, lograban sobreponerse a la crisis de ese entonces. Y me llamó poderosamente la atención un caso de Cipolletti, un artesano de Cipolletti que hacía aretes pendientes, y combinaba dos elementos, el metal y el cuero. Y uno dice, bueno, pero es un artesano y no deja de vender en la plaza. No vendía en la plaza de Cipolletti. Ese artesano, ahora ya le perdí el rastro, ¿no? Pero trabajaba en su tallercito, en el patio de en el fondo de la casa tenía su propio taller, trabajaba allí, elaboraba determinada cantidad de piezas, hacía una encomienda
y vendía cada arete o cada par de aretes a 8 euros a un cliente que tenía en España. Digo, allí está la visión, porque él lograba hacer algo que le generaba satisfacción. Había una realización en términos personales y profesionales, o artesanales, si se quiere, pero también había una realización en términos económicos y comerciales que salía esto de tirar la manta en la vereda o tal vez en la feria del pueblo, buscando otros horizontes. Y esa es la idea que queremos instalar, porque sabemos que esta situación que vive la Argentina no es una situación fácil. Probablemente, como Churchill a mitad del siglo pasado, sea una situación en donde lo que nos van a prometer, nos van a decir o nos deberían decir, es que para salir de aquí se necesita sangre, sudor y lágrimas. Se necesita un esfuerzo, se necesita un compromiso, pero sobre todo muchísimo trabajo. Esa es la idea por la cual estamos hoy charlando de estos temas con Marcelo Loyarte. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a seguir hablando de cuestiones económicas de esta Argentina cambiante o en transformación, o con esta dinámica tan intensa en lo político y en lo institucional, con un economista, Juan Manuel Gómez Maugeri. Ya volvemos.